Buenos días, hermanos en la fe y amigos que nos acompañan. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Manuel de Chupaca. En esta mañana va a tocar entonar la canción que se llama Tal como soy. Bueno, Dios ve nuestros corazones y nos acepta y nos ama tal como somos, ¿no? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también y saludos a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de esta semana titula El Rey que descendió para salvarnos. Hay anuncios que en muchas ocasiones cambian el rumbo completo de una familia. Otras alteran el destino de toda una nación. Por ejemplo, cuando hay elecciones. Pero muy pocos eventos transforman la historia completa de toda la humanidad. En Lucas 1 vamos a encontrar uno de esos momentos extraordinarios. Una joven en un pueblo poco conocido recibió el mensaje que parecía imposible de creer. Sin embargo, detrás de aquellas palabras hay mucho más que una noticia sorprendente. Hubo una revelación acerca de quién era y quién es Jesús. Cuando Gabriel abrió sus labios y anunció a María lo que iba a pasar, no solamente anunciaba un nacimiento, sino que también anunció la llegada del Rey, de aquel Rey prometido, Hijo de Dios, el cual era la única esperanza para nosotros los pecadores. Hace algunos años, un pequeño grupo de ingenieros trabajaba en silencio en un proyecto. Casi nadie comprendía lo que ellos hacían. Mientras las grandes empresas competían por lanzar productos más novedosos, modernos y captar los titulares de las revistas científicas o de tecnología, esta pequeña empresa pasaba desapercibida. No aparecían en las portadas de estas revistas, ni siquiera eran invitados a congresos o a eventos de tecnología renombrados. Sin embargo, estaban desarrollando una tecnología que en el futuro iba a transformar la vida o la calidad de vida de millones de personas. Lo interesante es que, cuando comenzaron, pocas personas creyeron que una pequeña empresa podría lograr un desarrollo tecnológico tan importante o tan grande. Menospreciaban a ese pequeño equipo de ingenieros y científicos. Sus recursos, los recursos de esta empresa, eran limitados. Las instalaciones eran modestas. El proyecto parecía demasiado ambicioso para esta pequeña empresa. Muchos pensaron que de repente el impacto que ellos iban a ocasionar sería mínimo. Pero con el paso del tiempo quedó claro que lo verdaderamente importante no era el prestigio de quienes participaban en el lugar donde trabajaban, sino la magnitud del impacto que esta empresa iba a alcanzar. Algo parecido ocurre con los acontecimientos que se narra en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. La escena no se desarrolló en un palacio real ni en el centro del poder del Imperio Romano. No se narra aquí la historia de grandes emperadores, de generales, ni figuras influyentes de la historia. Todo sucedió en un rincón, aparentemente insignificante, lejos de los reflectores o de importancia para la población. A simple vista, nadie habría imaginado que aquel momento discreto cambiaría completamente el destino de la humanidad. Y esa es una realidad que muchas veces se repite con frecuencia. Dios suele mostrarse de manera que contradicen nuestras expectativas. Mientras muchas personas buscan la grandeza en lo visible, Dios frecuentemente prepara sus mayores obras en lugares y corazones que pasarían por alto. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder impactar en la obra del Evangelio? Y a partir de la historia que vamos a conocer hoy, vamos a aprender algunas lecciones importantes y también la forma cómo es que Jesús intervino en nuestra historia. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente. El Rey vino al mundo por iniciativa de Dios. Hermanos, por favor, busquen en sus Biblias Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 30. La palabra nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: Marías, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Los versículos del 26 al 30 comienzan con una verdad que fácilmente pasaríamos por alto. Dios tomó la iniciativa. El relato no empieza con María buscando a Dios, ni con Israel clamando por la llegada de su Salvador, ni siquiera con un grupo de personas organizándose con un plan para poder acercarse al cielo. El texto comienza diciendo que Dios envió al ángel Gabriel. La acción comenzó entonces por parte de Dios, no por parte del ser humano. Piensa por un momento en una situación cotidiana. Dos amigos tienen un conflicto muy serio, discuten, pelean. Pasa el tiempo, ninguno se llama, ninguno se manda mensajes de WhatsApp, están en completo silencio, no quieren ni verse. Cada uno espera que el otro tome el primer paso. Uno quiere que el otro le diga perdóname, el otro igual. Mientras tanto, la distancia que se crea entre ellos cada vez crece y la relación se enfría. Muchas veces las reconciliaciones no ocurren porque nadie está dispuesto a dar el primer paso, a acercarse o a pedir disculpas o a pedir perdón. Eso pasa incluso dentro de la propia familia. Hermanos que se pelean, padre e hijo que se pelean, entre esposos que se pelean porque simplemente no quieren dar el primer paso para pedir disculpas. Pero notemos algo que se ve repetidamente en la Biblia. Desde el Génesis, el problema no fue que Dios se alejara del hombre, sino que el hombre se alejó de Dios. Y eso fue porque el pecado levantó como una pared, un muro que nosotros no podemos cruzar, que nosotros no podemos derribar. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún esfuerzo moral podrá reparar, arreglar esa ruptura de nuestra relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, el corazón del Padre, nuestro Padre Celestial, no permaneció indiferente. Él, nuestro Dios, observó esta situación, nuestra condición, y no la vio desde la distancia. Él lo vio desde cerca, y Dios actuó. Por eso, aquí en el Evangelio de Lucas, nos está mostrando que, en este pasaje, pues, Dios tomó la iniciativa y envió al ángel Gabriel a Nazaret. Y esto, hermanos, no es un detalle secundario, es una declaración del amor de Dios. Aquí se nota que el Padre está poniendo en marcha un plan de rescate que había sido prometido siglos atrás. El plan de rescate incluso había sido prometido inmediatamente después de la caída del hombre. Entonces, la llegada del ángel Gabriel significó que el tiempo de redención estaba cerca. Significaba que Dios no había olvidado sus promesas. Significaba que todavía Dios amaba y ama al mundo perdido. Y también es significativo el lugar donde esto ocurrió. No fue en Roma, no fue en una gran ciudad como Atenas, en Grecia, sino fue en Nazaret, que no era una ciudad importante. No era Jerusalén con su gran templo o su prestigio religioso. Era una población pequeñita, más chiquita que un barrio, poco destacada. Y allí Dios envió a su mensajero. Además, veamos la destinataria, María. María no era alguien famoso. María era una joven sencilla, de unos 15 años más o menos, desconocida para la mayoría de las personas de su tiempo.
Sin embargo, fue allí, en ese lugar, donde la gracia de Dios se manifestó. Eso nos recuerda algo precioso acerca del corazón del Padre Celestial. Dios no se mueve según los criterios humanos. Dios no busca a los más poderosos, a los más famosos, a los más prestigiosos para amarlos. No ama a las personas porque sean importantes. Dios no ama a las personas porque sean millonarias. Dios no ama a las personas porque tengan muchos títulos. No. Dios ama a todas las personas por igual. Cuando Gabriel le dice a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, no está exaltando los méritos de María. No está diciendo que María es una santa. No está diciendo que María puede ser corredentora. Eso no lo estaba diciendo Gabriel. Más bien, Gabriel estaba resaltando la gracia de Dios. Entonces, en este tipo de historias, por ejemplo, la atención no debe centrarse en cuán extraordinaria o cuán especial o cuán santa pudo haber sido María, sino en cuán bondadoso es Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Ninguno de nosotros podía acercarse a Dios por propios méritos. Nuestra esperanza no descansa en lo que nosotros podemos hacer, o cómo puedo ser buenito, o cómo puedo portarme para poder agradar a Dios, sino en lo que Dios hizo para acercarse a nosotros. Lucas 1 nos recuerda que el Evangelio comienza con un Dios que ama, un Dios que busca, y un Dios que toma la iniciativa, o sea, da el primer paso para reconciliar consigo a quienes no podemos salvarnos por nosotros mismos. Ese es el mensaje que anunció aquí Gabriel. Antes que nosotros pensáramos en Dios, Dios ya estaba pensando en nosotros. La segunda lección es esta. El rey vino para cumplir las promesas de Dios. Ahora revisemos Lucas 1, versículos 31 al 33. La palabra nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean cómo aquí Gabriel, después de anunciar su favor sobre María, se desarrolla aquí el corazón o la parte central de este pasaje del Evangelio. Lo más importante, como ya lo había comentado, no es la experiencia de María. Acá el personaje central no es María, como le dice la iglesia del costado. Lo más importante era la identidad del niño que estaba por nacer. Todos de repente hemos experimentado la expectativa o la esperanza de que se cumpla algo que nos han prometido. Un padre, por ejemplo, le promete algo a su hijo o a su hija. Un amigo quizá te ha asegurado que iba a estar presente en tu cumpleaños o que iba a estar contigo en un momento difícil. O de repente una autoridad como un futuro presidente, una futura presidenta, un gobernador o un alcalde anuncia la solución inmediata para algún problema de tu comunidad. El asfaltado de pistas, la colocación de alumbrado público, o de repente la instalación de tuberías para agua y desagüe. Y a veces fallan, no se cumplen. Pasan 2 o 3 gobiernos y nada de nada. Sin embargo, también sabemos que muchas veces, justamente porque no cumplen las promesas, tenemos la posibilidad de quedarnos decepcionados cuando estas promesas no se cumplen. Por eso valoramos profundamente a aquellas personas que sí cumplen con su palabra. Pero fíjate que cuando llegamos aquí a Lucas 1, del 31 al 33, encontramos algo muy importante y extraordinario. Dios está demostrando que nunca olvida lo que Él promete. Siglo antes, a través de los profetas, incluso 6, 8 siglos antes, a través de profetas como
Isaías, 600 años antes de Cristo, ya se había prometido la llegada del Mesías. Incluso mencionaba la palabra que iban a nacer en Belén, o que iban a nacer de una virgen, siglos antes que ocurriera. Dios ya había prometido la llegada de un Salvador. Había prometido a un rey que iba a descender de David. Había prometido un reino eterno. Y ahora, en ese momento, cuando Gabriel anuncia a María, se estaba cumpliendo ya esa promesa a través de una conversación sencilla. Todas esas promesas empiezan a juntarse, a converger en una sola persona, en Jesucristo. ¿Y Gabriel qué cosa le dijo a María? Le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese nombre no fue escogido por María ni por José. Ese nombre le fue dado por Dios. Y no era un nombre cualquiera. Jesús es una palabra en hebreo que su pronunciación original es Yeshua, la cual significa Jehová salva. Eso significa Jesús. Entonces, antes incluso de nacer, la misión de Jesús ya estaba definida. Jesús no vino simplemente para ser un ejemplo moral. Jesús, a pesar de que tuvo una vida perfecta, no es solamente un ejemplo moral. Jesús no vino solamente a enseñarnos sabiduría divina, aunque Él habló muy bien de las cosas de Dios. Jesús tampoco vino para hacer milagros, para curar leprosos o a sacar demonios. Tampoco vino solamente para eso, aunque a través de sus milagros Él manifestó el poder de Dios. Jesús vino para salvar. Eso significa que el Evangelio comienza reconociendo nuestra necesidad. Las personas, nosotros, no necesitamos simplemente más información espiritual. Necesitamos salvación. El problema más profundo del ser humano no es económico. No es que nos falte plata. El problema de nuestra humanidad no es que el gobierno nos mande. No es si somos de izquierda, de derecha, de centro, de esto, que sea rojo, que sea azul. No. Nuestro problema no es emocional, nuestro problema no es el estrés, nuestro problema no es la depresión, tampoco. El problema fundamental de la raza humana es el pecado que nos separa de Dios. Y precisamente por eso un niño fue anunciado en Nazaret y este niño recibió el nombre de Jesús. Luego, el Gabriel añade a lo que le mencionaba a María y decía: este niño será grande. A lo largo de la historia, muchas personas han sido llamados grandes. Grandes conquistadores, grandes científicos, grandes gobernantes, grandes pensadores, filósofos, intelectuales, etc. Sin embargo, toda grandeza humana tiene límite. Todos envejecemos, todos morimos, todos terminamos ocupando unas cuantas páginas en los libros de historia, pero ahí quedamos. Sin embargo, la grandeza de Dios es diferente. La grandeza de Dios no depende de la opinión de las personas ni del paso de los siglos. La grandeza de Dios es porque Él es grande simplemente. Grande en su poder, grande en su santidad, grande en su amor, grande en su obra redentora. Ningún ser humano puede compararse con la gloria de Dios. Y aquí Gabriel continúa diciéndole a María que Jesús, por ejemplo, sería llamado el Hijo del Altísimo. Aquí el anuncio de Gabriel toma una curiosa profundidad. Jesús no sería solamente descendiente por parte de María del rey David. Más adelante en el Evangelio se revela con claridad que Cristo es el Hijo de Dios eterno, el Dios que se hizo hombre. Y acá entonces aparece una dimensión real y mesiánica de la promesa que Dios ya había hecho siglos antes. El Señor Dios le iba a dar a Jesús el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel para siempre, y el reino de Jesús no tendría fin. El reino de Jesús es eterno.
Estas palabras habrían resonado profundamente para cualquier judío que conocía bien las Escrituras y estaba esperando la llegada del Mesías. Dios había prometido que de la descendencia de David vendría alguien a ocupar ese trono. Durante siglos se pensaba que esa promesa parecía estar muy distante, muy lejos. Muchos reyes vinieron y se fueron. Imperios se levantaron y cayeron durante varios siglos. Pero Dios no había olvidado su promesa. Jesús era ese rey prometido. Sin embargo, su reino era mucho más grande de lo que muchos esperaban. Jesús no vino para ocupar un lugar en el palacio, ni para comandar una guerra contra Roma. Vino para establecer su reino, para que alcanzare a toda lengua, a toda nación, para que pueda transformar los corazones antes que transformar fronteras. Un reino que se manifestaría en toda gloria cuando Cristo vino y que va a reafirmarse cuando Cristo regrese por segunda vez. Por eso, este pasaje nos invita a mirar más allá de ese episodio del pesebre o de la anunciación a María. El niño que fue anunciado por Gabriel es el Salvador prometido, el Hijo de Dios, el Rey eterno. Toda la historia bíblica apunta a ese evento. Todas las promesas que Dios había hecho encuentran en ese momento su cumplimiento. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos surge de esta manera y es inevitable. ¿Cristo está ocupando el trono de nuestra vida o seguimos intentando gobernar nuestra vida por nuestra propia cuenta? Tercera lección. El rey vino porque Dios descendió hacia nosotros. Ahora revisemos Lucas 1, 34 y 35. La palabra nos dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando María escucha el mensaje de Gabriel, surge una pregunta que fue natural. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María le estaba diciendo al ángel: yo soy virgen, no he tenido relación con ningún varón, recién me voy a casar, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y aquí no es que María fuera ni rebelde ni incrédula. María no estaba cuestionando el poder de Dios, estaba tratando de comprender cómo iba a ocurrir algo que biológicamente no era posible. La respuesta del ángel nos lleva a una de las verdades más profundas y hermosas de toda la Biblia. Dios mismo había decidido acercarse a nosotros. Gabriel explica aquí que el Espíritu Santo vendría sobre María y que el poder de Dios, el poder del Altísimo, cubriría con su sombra a María. El niño que nacería sería santo y sería llamado Hijo de Dios. Estas palabras describen un acontecimiento único en la historia. Jesús no sería simplemente otro hombre enviado por Dios, no iba a ser simplemente un profeta, no sería ni un profeta ni un líder más. Él sería Dios, Hijo hecho hombre. A lo largo de los siglos, muchas personas han intentado encontrar diferentes caminos para poder llegar a Dios. Algunas personas tratan de acercarse a Dios a través de rituales religiosos, misas, velitas, etc. Otros, mediante esfuerzos morales, tratan de ser buenos para acercarse a Dios. Otras personas a través de filosofías, experiencias místicas incluso. Pero vemos que estas formas no logran acercarnos a Dios. En el corazón del ser humano existe el deseo profundo de alcanzar aquello que está más allá de nosotros. Pero noten aquí que en el mensaje que se expresa en Lucas 1, se está presentando una realidad completamente distinta.
El Evangelio no trata principalmente del hombre subiendo hacia Dios. El Evangelio no trata del hombre buscando a Dios. El Evangelio no trata del hombre buscando su salvación. Trata de Dios buscando al hombre. Trata de Dios llegando al hombre para salvarlo. Esa es precisamente la maravilla de la encarnación. Imagínate a un niño pequeñito que cae en un pozo. El niño está corriendo ahí distraído y ¡pum!, cae al pozo. Desde lo más profundo del pozo el niño empezará a gritar, ¿no es cierto? Va a llorar, va a pedir ayuda, extender sus brazos, pero el niño no va a tener la capacidad para poder trepar ni para poder alcanzar el borde del pozo para poder escalar. No va a poder el niño rescatarse solo. El niño va a tener que esperar que alguien lo pueda ver, le mande una soga y lo saque. De esa misma manera, incluso de una manera mucho más profunda, así era nuestra condición espiritual. El pecado no nos dejó simplemente heridos. El pecado nos dejó en el fondo de un pozo oscuro, negro, frío, incapaces de poder reconciliarnos con Dios por nuestros propios medios. No había forma de que yo, con mi pecado, estire los brazos para poder salir de ese pozo de la perdición y de la condenación eterna. No podía ascender a través de las paredes de ese pozo. Cristo descendió al pozo para sacarme de allí. Y eso es lo que celebramos nosotros cuando hablamos del nacimiento de Cristo o de la obra de Cristo. El Hijo Eterno asumió la forma de una naturaleza humana real. Entró en nuestra historia, conoció nuestras debilidades, conoció nuestro dolor, nuestras lágrimas y nuestras luchas. No observó la condición humana desde lejos, desde una distancia segura, no. Él se acercó y la vivió en carne propia. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que la encarnación nunca fue un fin en sí misma. El pesebre donde nació Jesús no fue algo definitivo. El pesebre solamente fue el primer paso, porque el pesebre en realidad apuntaba hacia la cruz. Jesús nació para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados y luego resucitar para nuestra justificación. Entonces, desde el principio, la sombra de la redención estaba presente, apuntando hacia su obra redentora en la cruz. Por eso Gabriel estaba destacando aquí que aquel niño sería santo. A diferencia de nosotros, Jesús nació sin pecado. Jesús no heredó la corrupción de Adán. Vivió una vida en perfecta obediencia al Padre. Solo así Jesús podía convertirse en un sacrificio perfecto por nosotros. Entonces, fíjense aquí qué inmenso amor de Dios se está revelando a través de estas palabras que estamos estudiando. El Padre no simplemente envió un mensaje diciendo, a ver, sálvate. No envió instrucciones. Envió a su propio Hijo. Cristo vino a nosotros, a nuestro encuentro, cuando nosotros nunca hemos querido ir hacia Él. Lucas 1 por eso nos está recordando que la salvación no comienza en lo que hacemos nosotros para acercarnos a Dios, sino en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. El Rey vino, Cristo vino porque Dios decidió acercarse a nosotros. El cielo descendió a la tierra para que los pecadores pudiéramos ser reconciliados con nuestro Creador. Esa es la grandeza del Evangelio y la esperanza de todo aquel que cree. La cuarta lección. El Rey tiene poder para hacer lo imposible. Revisemos ahora Lucas 1, 36, 37. La palabra nos dice: y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha conocido hijo en su vejez, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Después de explicar Gabriel a María que nacería un Salvador, añade aquí otra evidencia del poder de Dios. A María le hablaba acerca de su prima Elizabeth, quien en su vejez
había concebido un hijo. Aquella noticia era extraordinaria. Durante años, Elizabeth, que era prima de María, había sido considerada estéril. Ahora, además de estéril, ya era viejita. Entonces, humanamente hablando, biológicamente hablando, era imposible que Elizabeth podría tener un hijo, pero quedó embarazada. Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista. Entonces el ángel pronunció una de las declaraciones más memorables que hay en toda la Escritura. Y el ángel Gabriel dijo: porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, ten cuidado. Estas palabras no son una invitación a pensar de que Dios pueda cumplir todos tus deseos, todos tus antojos o todos tus caprichos. Eso no significa. No vas a decir, si Dios ha dicho que todo es posible para Él, entonces yo quiero tener 50 carros. Eso no lo vas a pedir. Esta declaración es una afirmación de que nada puede impedir de que Dios nos lleve delante de Él para sus propósitos. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él determina, lo realiza. María estaba aquí frente a una situación aparentemente imposible. Elizabeth también estaba en una situación imposible. Pero Dios estaba mostrando que las limitaciones humanas nunca son obstáculos para el poder de Dios. Lo mismo ocurre con la salvación. Si somos honestos, debemos reconocer que reconciliar a un pecador con un Dios santo, es prácticamente imposible. ¿Cómo puede un culpable ser declarado inocente? ¿Cómo puede el corazón de una persona que está endurecido ser transformado? ¿Cómo puede un borrachito ser libre de eso? ¿Cómo puede una persona esclavizada por el pecado recibir una nueva vida? Solo con el poder de Dios. Estamos hablando de ese imposible, no del imposible para que seas millonario. La respuesta está en Cristo. El mismo Dios que hizo posible el nacimiento milagroso de Juan y de Jesús a través de una concepción virginal, tiene el poder para hacer el milagro más grande de todos. Y este es el milagro más grande, dar vida espiritual a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Quizás hay personas que han dejado de orar porque creen que están muy lejos de Dios. Quizás incluso nosotros mismos hemos pensado que por ciertos pecados, por nuestras heridas, por nuestros fracasos, estamos lejos de Dios y que es imposible de superar esta situación. Pero Lucas nos está recordando que el poder de Dios no está limitado a nuestras circunstancias. El nacimiento de Cristo es una demostración de que cuando Dios decide actuar, lo imposible deja de ser una barrera. El Rey vino al mundo teniendo el poder para transformar vidas, perdonar pecados y cumplir cada una de sus promesas. Y la lección 5, el Rey demanda una respuesta personal. A ver, miren lo que dice Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren cómo culmina o cómo termina este relato, con una respuesta sencilla, pero que es profundamente significativa. Después de escuchar el mensaje de Gabriel, María responde y dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Estas son las palabras que María dijo y que están registradas después del anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y llama la atención porque no expresa resistencia. María no dice no, porque yo, etc. No hace negociación, ni tampoco, entonces como yo voy a ser la hija de la mamá de Jesús, tengo que estar en un palacio, quiero una casota. María no le dijo eso. Miren qué humildad presentó María cuando Dios le dio esa misión. Y cómo hay ahora muchos líderes en ciertas iglesias
que piden lujos para ejercer el liderazgo. Miren esa diferencia. Ahora, María no tenía todas las respuestas. No, María no conocía los detalles que vendrían. No sabía cuánto sufrimiento implicaría el camino que tenía por delante. Sin embargo, María decidió confiar en Dios. Es importante notar que María no es presentada aquí como el centro de la historia. Nuevamente lo repito, María no es el centro de esta historia. María es presentada aquí como un ejemplo, sí, de responder cómo debemos dar respuesta a Dios. Todo el pasaje está dirigido hacia una persona, Cristo, el Salvador prometido, el Hijo del Altísimo, el Rey eterno. Ahora la pregunta ya no es ¿quién es Jesús?, sino ¿qué haremos nosotros con la obra que Jesús, o con el amor que Jesús quiere darte? Porque el Evangelio siempre va a demandar una respuesta personal de nosotros. Podemos admirar este tipo de historias, podemos apreciar la belleza del relato, podemos reconocer que Jesús es una figura extraordinaria, pero llega el momento en que nosotros debemos responder a ese llamado. No basta con saber quién es Jesús, debemos confiar en Él. La fe de María también nos recuerda que la verdadera fe no consiste en entender todo antes de obedecer. A veces somos llamados para hacer algún ministerio, pero decimos, no mi trabajo, no mi tiempo, no mi familia. O en cosas sencillas te decimos, ven temprano a la iglesia. Llegan tarde. No que tengo que cocinar, no que mi gato tiene sed, no que esto, que el otro. María no dijo, no, ¿sabes qué? El próximo año mejor voy a dar a luz ya, porque este año tengo que hacer mi cosecha. ¿Acaso María dijo eso? Dijo, soy tu sierva, hágase conmigo conforme tu voluntad. Y nosotros, hasta en cosas sencillas como para llegar temprano a la iglesia, ponemos excusa 1, excusa 2, excusa 3, excusa 4, excusa 5. No hay excusas para que faltes a la iglesia, salvo que estés enfermo, o que tengas turno por ser profesional de salud, o que tengas turno porque tu trabajo así lo exige. ¿No? Hay sí justificaciones, pero que nos hagan la regla. Confiar en Jesús consiste en creer que Dios es digno de confianza, aun cuando nosotros no podemos verlo todo en el camino. Creer en Jesús y confiar en Jesús significa ponerle en prioridad a Él antes que las cosas del mundo. Ahora incluso en muchas iglesias hasta la gente no va a la iglesia por ver los partidos del mundial. Eso no puede ser el comportamiento de un creyente. Miren cómo aquí María se puso en las manos del Señor, porque creyó en su carácter y creyó en sus promesas. Y esa sigue siendo la invitación del Evangelio hoy. El Rey ya vino hace más de 2000 años. Dios ya cumplió su promesa. Cristo ya murió y Cristo ya resucitó para salvar a nosotros los pecadores. Ahora la decisión es personal, la decisión es tuya, que estás aquí en el templo, y tuya, que me estás escuchando ahí delante de la pantalla. Cada persona debe responder. Quizá algunos están escuchando acerca de Jesús durante años, pero nunca lo han conocido verdaderamente. Nunca lo han dejado o nunca lo han invitado a su vida. Lucas 1 termina recordándonos que la pregunta más importante no es qué pensó María acerca del anuncio del ángel. La pregunta más importante es la que haremos nosotros hacia el Rey que vino para salvarnos. A manera de conclusión, al contemplar este pasaje, resulta imposible no maravillarnos ante la persona de Cristo. A menudo nosotros ponemos de repente a pensar en detalles de este relato, ¿no? Como por ejemplo el ángel, María, Nazaret, el anuncio milagroso. Esta historia se repite de repente en Navidad, lo hacen los niñitos en la escuela dominical o también en los colegios. Sin embargo, todos estos elementos funcionan como señales que apuntan a una realidad mucho más grande. El centro de la historia no era el mensajero, no es el ángel Gabriel, no es María, sino el centro es Jesús.
Antes de que se pronunciara una sola palabra, antes de que realizara un milagro, antes de que Jesús caminara por Galilea, antes de que Él subiera al Calvario, Jesús ya era el Hijo Eterno y era Dios Hijo. La historia de Cristo no comenzó en Belén. Su existencia no comenzó cuando Él estaba en el vientre de María. Cristo es el Verbo eterno que estaba con Dios y era Dios. La encarnación no fue el inicio de Cristo, sino la llegada de Cristo a nuestra historia. Y esa llegada revela algo precioso acerca del corazón del Padre Celestial. Dios no se limitó a enviar ayuda desde lo lejos. No delegó nuestra redención a otra persona. Dios el Padre envió a su propio Hijo. El Rey prometido vino porque el amor de Dios es mucho más profundo de lo que nosotros podemos comprender. Por eso, cuando pensamos en Jesús, no debemos verlo solamente como el niño en el pesebre. No vemos a una persona clavada en una cruz. Debemos verlo como el Salvador que vino a buscar a lo que se había perdido. Debemos verlo como el Cordero que cargó con nuestros pecados sobre el madero. Debemos verlo como el Rey que resucitó cuando venció a la muerte. Debemos verlo como el Señor exaltado que reina hoy a la diestra del Padre y que un día va a regresar por su iglesia. Y toda la Biblia apunta hacia Cristo. Desde el Génesis hacia el Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Las promesas apuntan hacia Él. La esperanza de Israel apunta hacia Él. Las profecías del Apocalipsis y otros libros apuntan hacia Él. La necesidad más profunda del ser humano únicamente encuentra respuesta en Cristo. No existe otro nombre con el cual nosotros podemos reconciliarnos como pecadores ante el Padre. María no nos puede salvar. María no puede orar por nosotros. Ni siquiera nos escucha María. Lo mismo los santos. No existe otro mediador entre Dios y el hombre. No existe otro rey cuyo reino no tendrá fin. Por eso la mayor necesidad de una persona no es mejorar ciertas áreas de tu vida, ni resolver tus problemas temporales, tus problemas económicos o familiares. Nuestra mayor necesidad es encontrarnos con Cristo. Porque quien tiene a Cristo tiene perdón, reconciliación, adopción, esperanza y vida eterna. Lucas 1 entonces nos invita a levantar nuestra mirada hacia el Rey, y cuanto más lo contemplemos, más lo comprendamos, más entendamos esta historia de la salvación, no se tratará simplemente de nosotros buscando a Dios, sino de Dios viniendo a nosotros en persona a través de la gloriosa figura de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu obra, por tu amor inmenso Señor al haber enviado a Jesús a nosotros, que siendo pecadores no teníamos ningún mérito, ninguna posibilidad de poder ser salvos, por ningún tipo de esfuerzo ni rito. Solamente podíamos ser salvos a través de ese puente que tú hiciste al enviar a Cristo. Nosotros no somos merecedores de tu gracia, Señor, ni de tu perdón. Gracias por haber tomado tú la iniciativa, por haber enviado a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser más reflejo de ti. Hay otras personas allá afuera, familiares nuestros, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que no conocen tu palabra, no comprenden la realidad del Evangelio. Ayúdanos a poder ser nosotros a través de nuestro testimonio y de las palabras que podamos predicar, para que así cumplamos la gran comisión y ser sal y luz del mundo, y que otras personas también puedan llegar a tus pies. Danos la valentía, el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para cumplir eso. Dejamos todo en tus manos, Señor. Igual en este camino que todavía nos toque recorrer en la tierra, susténtanos en la medida de lo posible y de acuerdo a tu voluntad. Danos lo que necesitamos. Alivia nuestros dolores, nuestras enfermedades y danos el valor que necesitamos. Gracias, Señor. Para ti sea la honra y la gloria
en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.